un crimen que parecía sacado de la más oscura ficción. La ventana forzada, la víctima inerte en el suelo y el marido, con el rostro descompuesto, jurando haber librado una batalla mortal contra un intruso. Todo, absolutamente todo, apuntaba a un robo fallido con consecuencias trágicas. Pero un detective, con la mirada aguda de quien busca la verdad más allá de las apariencias, se agachó. Su dedo señaló un objeto minúsculo, casi imperceptible, y su susurro, cargado de una certeza escalofriante, lo cambió todo. Esto no debería estar aquí. Un insignificante objeto de apenas 5 centímetros hizo trizas la coartada más elaborada. ¿Qué fue lo que vio? Quédate hasta el final. Te prometo que, al comprender la lógica implacable de la investigación forense, entenderás por qué la justicia, tarde o temprano, siempre se ríe de los planes perfectos. Era un martes, apenas despuntaba el alba, cuando la noticia sacudió la tranquila urbanización. María López había sido encontrada sin vida en la sala de su hogar. La escena, a primera vista, era un manual de robo con violencia, cajones volcados, el reloj de oro de María desaparecido y Carlos, su esposo, presentaba un corte profundo en el brazo y la camisa desgarrada. Su relato, articulado con una mezcla de dolor y desesperación, sonaba perfectamente lógico. El ladrón entró por la ventana del segundo piso, me hirió gravemente y huyó despavorido al escuchar las sirenas de la policía. Los primeros oficiales en llegar, siguiendo el protocolo inicial, tomaron huellas dactilares en el marco de la ventana forzada. Confirmaron que la puerta principal no mostraba signos de haber sido violentada. Para ellos el caso parecía cerrado. Un asalto doméstico que, lamentablemente, había escalado a homicidio. Carlos, con lágrimas que parecían genuinas, suplicaba justicia y juraba que jamás reconocería al tipo si lo cruzaba. En el papel, cada pieza encajaba con una precisión casi quirúrgica. Sin embargo, para el ojo entrenado, algo en el aire, una sutil disonancia, olía a falsedad. La narrativa de Carlos comenzó a desmoronarse con la llegada del equipo forense. Su meticuloso examen de la escena reveló las primeras y cruciales inconsistencias. El supuesto ladrón, en su huida, había ignorado objetos de valor mucho mayores: televisores de última generación, laptops de alta gama e incluso una cartera con tarjetas de crédito y dinero en efectivo, todo intacto. Curiosamente, solo se había llevado un reloj de oro, y este de la habitación conyugal. Este patrón selectivo de robo ya era una bandera roja para cualquier investigador experimentado. Pero la grieta más profunda en la coartada de Carlos apareció al examinar la ventana. Las marcas de palanca, lejos de indicar una entrada forzada desde el exterior, mostraban una dirección de aplicación de fuerza de adentro hacia afuera. Esto sugería que la ventana había sido abierta desde el interior, no para entrar, sino para simular una entrada. La evidencia física contradecía directamente el testimonio del esposo. La grieta definitiva, sin embargo, se manifestó en la cocina, un espacio que Carlos había jurado no haber utilizado esa mañana. Él había afirmado salir a correr sin desayunar, pero el lavavajillas guardaba una taza de café aún tibia y un plato con migas de tostada. El café, según los peritos, aún conservaba calor residual cuando la policía llegó. Mentir en los pequeños detalles, en lo aparentemente insignificante, es a menudo la señal más clara de que hay algo mucho más grande y oscuro que esconder. Raquel Mena, la jefa de homicidios, una detective con años de experiencia y un olfato infalible para la mentira, no tardó en solicitar las grabaciones de seguridad del vecino. Las imágenes revelaron una secuencia temporal devastadora para la coartada de Carlos. A las 07:13 am, Carlos salía de su casa para correr. Regresaba a las 07:48 am y la llamada al 091, reportando el crimen, se realizó a las 08:05 am. El forense, basándose en la rigidez cadavérica y la temperatura corporal de María, calculó la hora de la muerte entre las 07:30 am y las 07:45 am. Este lapso de tiempo, un hueco perfecto en la coartada de Carlos, lo situaba en la casa en el momento exacto del homicidio. Un segundo detalle, aparentemente menor pero crucial para la investigación forense, fue el corte en el brazo de Carlos.
Era un corte limpio, preciso, compatible con un cuchillo de mesa de sierra fina, no con la herida irregular y profunda que dejaría una navaja de doble filo, como él había sugerido. La detective Mena ordenó la búsqueda de un cuchillo con esas características. Lo encontraron en el lavavajillas, reluciente, aparentemente limpio. Sin embargo, la aplicación de luminol, una sustancia que reacciona con la sangre, reveló microgotas de sangre en la parte posterior del filo. El análisis de ADN fue contundente. La sangre pertenecía a Carlos y María. La coartada de Carlos se precipitaba en picada. Al ser interrogado nuevamente, Carlos insistió en la historia del intruso, pero ya no pudo explicar cómo el café se había preparado solo mientras él trotaba. La evidencia forense, fría e irrefutable, hablaba por sí misma. Con el informe de ADN en mano y una reconstrucción detallada de los hechos, Carlos fue citado a la sala de interrogatorio. La atmósfera era densa, cargada de la tensión que precede a una confesión. Raquel Mena, con una calma que contrastaba con la tormenta interna del sospechoso, colocó sobre la mesa los objetos que habían sellado su destino: la taza de café, el cuchillo de sierra fina y el reloj de oro de María, que había sido encontrado no en manos de un ladrón, sino en el armario del garaje de la propia casa. «Solo falta una pieza para completar este rompecabezas, Carlos», advirtió la detective, su voz un hilo de acero. Carlos, aferrándose a su última brizna de esperanza, negó y volvió a negar, su rostro una máscara de indignación. Pero la resistencia se quebró cuando Raquel reveló el hallazgo más devastador de la autopsia: restos de café en el estómago de María. Y María, como bien sabía Carlos, odiaba el café por la mañana. Su rostro se descompuso. La negación se transformó en un pánico incontrolable. No sabía que le había dado de beber, balbuceó, una frase que lo incriminaba de forma irrefutable. Su plan, meticulosamente orquestado, se había desmoronado por una simple taza de café y un cuchillo mal guardado. La verdad emergió con brutal claridad. Había discutido con María por dinero, la había asesinado, montó la escena del robo, abrió la ventana con palanca para simular la entrada de un intruso y salió a correr para construir una coartada. Calculó cada paso, cada detalle, excepto que el café, ese pequeño y cotidiano detalle, sería su más implacable delator. Los expertos forenses y criminólogos coinciden en un principio fundamental. El criminal, bajo el estrés de la acción y la necesidad de improvisar, siempre deja inconsistencias. La perfección en el crimen es un mito. Las claves para desentrañar estos engaños son la paciencia, la meticulosidad y una aguda capacidad de observación. Primero, asegurar la escena del crimen antes de mover un solo alfiler es primordial. Cada objeto, cada huella, cada mancha es una pieza de un rompecabezas. Segundo, documentar absolutamente todo con fotografías y videos desde múltiples ángulos y distancias para preservar la integridad de la escena. Y tercero, y quizás lo más importante, contrastar la historia del sospechoso con la lógica del día a día, con la rutina, con lo que es esperable. Un objeto fuera de lugar, una herida que no cuadra con el arma supuestamente utilizada, o una rutina rota como el desayuno de Carlos, son los hilos de los que se tira para desentrañar la verdad. En este caso, la rutina era el café matutino. En otros puede ser un zapato anudado al revés, una cortina corrida de una manera imposible para un intruso, o un gato encerrado en un cuarto que nadie visitó. La moraleja es clara: cuando el factor humano interviene, la perfección se va de picnic. La arrogancia del criminal, su creencia en la infalibilidad de su plan, es a menudo su peor enemigo. La historia de Carlos no es un caso aislado. La historia de la criminología está plagada de ejemplos donde un detalle minúsculo, una inconsistencia aparentemente insignificante, ha sido la clave para desvelar la verdad y llevar a los culpables ante la justicia. Estos son solo algunos ejemplos didácticos que ilustran cómo la observación forense y el análisis criminal pueden desentrañar los planes más elaborados. El asesino zurdo y el arma diestra. Un asesino, en un intento desesperado por desviar la investigación, colocó el arma homicida en la mano derecha de la víctima para simular un suicidio. Sin embargo,
La autopsia reveló que la víctima era zurda. Además, el análisis de las salpicaduras de sangre y la trayectoria de la bala indicaban que el disparo había sido realizado por una persona diestra. El asesino, que era zurdo, había cometido un error fundamental al intentar manipular la escena revelando su propia mano. El ladrón olvidadizo, en un robo a una vivienda, el ladrón, en su prisa por revolver papeles y buscar objetos de valor, dejó su documento de identidad sobre la mesa de la sala. Un descuido tan básico como este, producto del nerviosismo y la falta de profesionalismo, fue suficiente para identificarlo y detenerlo en cuestión de horas. El marido y las 2 balas. Un hombre juró que su esposa se había suicidado al arrojarse desde el segundo piso de su casa. La escena inicial parecía corroborar su relato. Sin embargo, la autopsia reveló que la mujer tenía 2 impactos de bala en el cuerpo antes de la caída. La caída fue un intento desesperado por encubrir un homicidio, pero la evidencia forense de las heridas de bala fue irrefutable. El incendiario ventilador, un pirómano intentando simular un incendio accidental, abrió todas las ventanas de la casa para que respirara y el fuego se propagara más rápido. Los bomberos expertos en la dinámica del fuego saben que un incendio accidental no necesita ventilación artificial. De hecho, abrir ventanas en las primeras etapas de un incendio puede avivarlo de forma antinatural. Este detalle, sumado a la presencia de acelerantes, delató al incendiario. El móvil olvidado, un intruso, tras cometer un robo y agresión, olvidó su teléfono móvil cargándose en la cocina de la víctima. El dispositivo, con su historial de llamadas, mensajes y ubicación GPS, se convirtió en la prueba más contundente para su identificación y posterior arresto. En cada una de estas historias, una sola pieza que no encajó, un detalle minúsculo que desafió la lógica o la ciencia, fue suficiente para que el rompecabezas se armara solo, revelando la verdad detrás de la fachada. La arrogancia de Carlos fue sin duda su peor enemiga. Pensó que un trote matutino y una ventana forzada serían suficientes para engañar a un equipo de investigación completo, a la policía, a los forenses y, en última instancia, a la justicia. No calculó que una simple taza de café, un objeto tan cotidiano y aparentemente insignificante, podía convertirse en el testigo de cargo más implacable. La justicia, como hemos visto, no siempre necesita de supertecnología o de complejos análisis de laboratorio. A veces, basta con mirar lo que no tiene por qué estar ahí, con observar lo anómalo, lo que rompe el patrón. La próxima vez que veas una escena de crimen, ya sea en una serie, en un documental o en la vida real, fíjate en el café, en las cortinas, en el zapato doblado. El diablo, o el culpable, se esconde en los detalles. La verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra su camino a la superficie, a menudo a través de la grieta más pequeña e inesperada. ¿Conoces algún caso, real o ficticio, donde un detalle mínimo, una inconsistencia aparentemente insignificante, hizo estallar una mentira y reveló al verdadero culpable? Contalo abajo en los comentarios. Leemos cada historia con atención y quién sabe, quizás la tuya sea la protagonista de nuestro próximo video. Si te apasiona este tipo de análisis criminal y las resoluciones de casos basadas en la ciencia forense, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. La justicia siempre encuentra su camino y nosotros también te lo mostraremos. Si te gustó este análisis profundo, compartí este video con ese amigo que se cree Sherlock Holmes de serie o con cualquier persona interesada en el fascinante mundo de la investigación criminal. En la próxima entrega desvelaremos cómo un mensaje de texto enviado en el momento equivocado hizo caer a toda una red de estafadores internacionales. Hasta entonces, mantén los ojos bien abiertos. Nunca sabes qué mini error tienes delante, esperando ser descubierto.